Hola, muy buenas tardes. Vamos a presentar nuestro trabajo de desarrollo estudiantil. Nosotros somos el tema 28 de alumnos que cursamos en este momento el Máster de Formación Permanente en Gestión Universitaria de la Universidad Alcalá de Henares. Los integrantes de este grupo son Francisca Valdivieso, quien les habla en este momento, Luciano Giglio, Sebastián Correal y Nicolás Valdivieso. En este trabajo de desarrollo estudiantil hablaremos primero de bienestar estudiantil, donde haré yo la presentación, luego Luciano hablará de participación y representación estudiantil, luego Sebastián de inclusión, género y diversidad, y finalmente Nicolás de financiamiento estudiantil y las conclusiones generales. Para comenzar mostrando nuestro trabajo, quisiéramos compartir con ustedes la percepción que tiene el alumnado de institutos de educación superior sobre estos temas a través de un video que hicimos entrevistando a algunos estudiantes. Hemos escogido los que nos parecieron más representativos. ¿Sabes si hay centros de estudiantes o delegados, consejeros estudiantiles en tu institución? Existe centro de estudiantes, o sea, consejeros de carrera, y tuve la oportunidad de formar parte de ello durante 2 años. ¿Conoces a tus representantes actuales? Conozco solo a una, a los otros 2 no lo conozco. ¿Participas de algún tipo de agrupación o actividad extracurricular? En estos momentos no estoy participando en ninguna actividad extracurricular. ¿Existen mecanismos de promoción o capacitación de líderes estudiantiles? Sí, existen varios talleres, bueno, que se comparten como por correo electrónico con los mismos consejeros, pero no sé qué tan alta sea la participación de ellos mismos. ¿Tiene tu institución algún programa de salud mental para estudiantes? Sí, sí lo tiene. Tiene el programa de psicología. Me dieron la información cuando me inscribí en el instituto. Así que sí, sí lo tiene. Y muy agradecida con que lo tenga porque le sirve a muchos estudiantes. ¿Sabes cómo acceder a él? Yo ingreso por la DAE. La DAE da la información necesaria para poder ingresar y también te da la orientación para las personas que no saben sobre el tema. Perfecto. ¿Sabes que tu institución tiene un programa que promueve hábitos saludables y previene el consumo de alcohol y drogas? No tenía conocimiento de ese programa, pero suena interesante. Sirve mucho para la juventud de hoy en día. Sí. ¿Tu institución cuenta con apoyo de financiamiento u otras becas para estudiantes? Sí, de hecho la institución está adscrita a la gratuidad y tengo ese beneficio. ¿Cuentas con algún beneficio interno o externo que ayude a financiar tus estudios? ¿Cuál? En realidad no he ocupado ninguno hasta el momento, pero sé que hay de integridad y otros más. ¿Eres el primero de tu familia en estudiar en educación superior? No. Mis hermanos también han estudiado en educación superior y de hecho llegué a 2 por mi hermana mayor. ¿Algún compañero en situación de discapacidad? Tengo una compañera que es sorda dentro de la carrera. ¿Conoces si UOCC tiene algún programa de inclusión para ellos? Sé que tiene algunos apoyo de intérpretes en los terrenos y en algunas clases, pero más allá de eso no. ¿Conoces de alguna otra iniciativa de inclusión sobre pueblos originarios, migrantes o personas LGTBQ+? No tengo ninguna. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer tema de bienestar estudiantil que se los voy a presentar yo. La definición de bienestar es bastante amplia. Se refiere a un estado de satisfacción y armonía en la vida de una persona que incluye aspectos tanto físicos, mentales, emocionales y sociales. Este estado puede estar influenciado por diversos factores como la alimentación, el ejercicio, relaciones sociales, la realización personal y el equilibrio entre trabajo y vida personal. Fomentar hábitos saludables y prácticas conscientes es esencial para una vida plena y feliz. Entonces, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Por qué debe importar el bienestar
a las universidades y a las instituciones de educación superior. Trataremos de responder esta pregunta a través de la revisión que realizamos. El bienestar estudiantil abarca muchas áreas. Nosotros hemos elegido 3 de ellas, que son las más importantes o que nos parecen más relevantes, como son el autocuidado y hábitos de vida saludable, el consumo de alcohol y otras drogas y la salud mental. Entre ellas, las 2 primeras, las universidades y los institutos de educación superior tienen principalmente prevención, o solo prevención, la verdad, no principalmente, sino que tienen políticas de prevención en autocuidado y hábitos, por ejemplo, con alimentación y sobre todo con la parte deportiva en los institutos de educación superior. Y en cuanto a consumo de alcohol y otras drogas, también se trabaja con la prevención. En ninguna de estas 2 áreas existe a nivel universitario en Chile manejo y tratamiento. Eso querría decir que no hay institutos de educación superior en Chile que se hagan cargo, por ejemplo, de la obesidad de un alumno o del tratamiento que pudiera implicar una rehabilitación en cuanto a drogas y alcohol. No pasa lo mismo con la salud mental. La salud mental en las universidades actualmente y en los institutos de educación superior trabajan tanto en la prevención como en su tratamiento también. En la prevención, haciendo distintas políticas que veremos más adelante, y en el tratamiento, haciéndose cargo de aquellos alumnos que requieren de un manejo y tratamiento por salud mental. Algunos datos para mostrar un poco la panorámica en Chile. En cuanto al alcohol, 10% de todas las muertes en Chile son por alcohol. En cuanto al tabaco, 18% de todas las muertes en Chile son por tabaco. Si sumamos ambos dos, vamos a tener que más del 25% de todas las muertes en Chile están provocadas por alcohol y tabaco, ya sea por enfermedades secundarias al abuso y al uso de ellos. Por ejemplo, accidentes vasculares encefálicos, infartos al miocardio, que podrían ser de riesgo cardiovascular, como también daños hepáticos crónicos, cirrosis, o, por ejemplo, efisema pulmonar o neumonias. ¿Por qué es interesante esto? Porque si bien eso es un problema de salud pública a nivel nacional, se refleja también en el estudiantado y en los estudiantes de los institutos de educación superior. Y por último, tenemos como gran primera causa de muerte en Chile y en el mundo, porque es la misma, son las enfermedades no transmisibles. Y dentro de ellas, entonces tenemos que el alcohol y el tabaco forman parte importante del riesgo y de provocar enfermedades no transmisibles que generan el 84% de todas las muertes en Chile. Nos parece importante este contexto para poder ser transmitido a nivel de educación superior, tanto a docentes como a los alumnos. En cuanto a prevención de consumo de alcohol y otras drogas, hay bastante que decir porque Chile es un país que tiene los más altos índices en consumo de alcohol, droga, marihuana y estupefacientes en escolares, según una encuesta realizada por Senda, que es un organismo gubernamental donde se aplica cada 2 años a los segundos medios de los colegios. Si el problema en Chile viene desde la escolaridad, no es raro encontrarse con el mismo problema a nivel universitario. O sea, si en segundo medio ya tenemos el primer lugar a nivel mundial en consumo de marihuana, esto se agranda y amplifica a nivel universitario. ¿Y por qué nos importa? Porque está comprobado con bastante literatura científica que el consumo de alcohol y drogas en menores, no solamente de 18 años, sino que menores de 21 o 23 años, genera daño cerebral, daño en el cerebro. ¿Por qué? Por distintos cambios en conexiones neuronales, neurotransmisores, etc. Por lo tanto, esto tiene una repercusión importante tanto en el aprendizaje como también en el perfil de egreso. Y eso va a ser muy relevante para las instituciones de educación superior, ya que debemos preocuparnos de quién es nuestro egresado. ¿Qué acciones pueden existir dentro de las instituciones de educación superior y universidades para prevenir un poco esto? Me voy a basar en una propuesta que hace Duoc en Chile, que me pareció bastante buena y que es aplicable a cualquier otro organismo y otra institución. Primero, retomar políticas institucionales sobre consumo de alcohol y otras drogas. Por ejemplo, una forma concreta son señaléticas libres de humo o no permitir el
tabaquismo adentro del recinto universitario, definitivamente. Mientras más ocupado se encuentre el estudiante con actividades extra, por ejemplo, deporte, vamos a tener que es un factor protector importante para disminuir el consumo de alcohol y otras drogas, así como existen los escolares, esa misma protección, y no solamente tiene que ver con el ejercicio físico, sino que también tiene que ver con la ocupación. Por ejemplo, talleres filosóficos o de arte. El punto es ocupar el tiempo del alumno que le queda extra en otra actividad de descanso o recreativa. Segunda política bastante importante o acciones, aumentar capacitaciones de los docentes y alumnos, hacer ver el problema, mostrar el problema tanto a los alumnos de la institución como a los docentes. Y esto se puede hacer fácilmente a través de cursos online. Por ejemplo, hay uno en el DUOC que es Agentes de Prevención, hay otro hecho por la Universidad Andrés Bello, bastante bueno también. La forma online ha facilitado mucho la llegada y la comunicación. Las campañas. Evaluar tanto las campañas y planes y programas preventivos ya implementados previamente, como implementar nuevas campañas comunicacionales sobre la prevención de consumo de sustancias adictivas. Lo importante es que estas campañas deben ser transversales, sistemáticas y permanentes. No sacamos nada con hacer una campaña muy puntual a corto plazo o para un cierto sector solamente. Y por último, el catastro, que vendría siendo la medición, donde podemos catastrar acciones y compartir estas buenas prácticas, involucrando a distintas carreras, disciplinas dentro de la implementación de medidas de prevención del consumo de sustancias adictivas. En cuanto a salud mental, ¿por qué le importa a la universidad o a las instituciones de educación superior la salud mental? Primero, porque está comprobado que influye brutalmente en el bajo rendimiento académico y, peor aún, en el abandono de la carrera. La salud mental en la educación superior en Chile presenta índices que son bastante preocupantes. No es raro, ya que el país en general tiene índices de salud mental bastante preocupantes, por lo tanto esto se ve reflejado en sus alumnos universitarios y de educación superior. Los alumnos con problemas de salud mental tienen más probabilidades de desertar en comparación a sus compañeros sin síntomas. 55,6% de los estudiantes en Chile declara conocer planes de salud mental. Esta cifra, este número, aparece de una investigación, de un catastro que hace el Ministerio de Salud a todas las universidades chilenas. O sea, casi el 50% de los alumnos de instituciones de educación superior no conocen que sus instituciones tienen planes para salud mental. Ahora, de este total, el 28% de todas las entidades de institución de educación superior en Chile, solo el 28% ha implementado cursos para incorporar la dimensión de salud mental en el quehacer formativo del alumno. Acá yo pongo 4 puntos. El primero, sobre manejo clínico. Segundo, prevención indicada, promoción. Y por último, algo referente al Ministerio de Salud. ¿Qué quiero mostrar aquí? Primero, partir mencionando que el Ministerio de Salud en Chile, luego de estos números, tiene implementado o quiere implementar o está implementando un programa llamado Construyendo Salud Mental, donde la idea es educar a nivel de escolares y de universitarios sobre salud mental y dar apoyo. ¿Qué son estos números de promoción, prevención y manejo clínico? Se sabe que es más barato prevenir que tratar. Por lo tanto, muchas instituciones de educación superior lo que están haciendo es un catastro para conocer qué porcentaje de sus alumnos requieren una promoción solamente en términos de prevención o una prevención indicada porque son un grupo de riesgo propiamente tal que está a punto de caer en el diagnóstico de alguna patología de salud mental y por lo tanto hay que atacarlo directamente, y qué porcentaje ya tienen un diagnóstico psicopatológico o psiquiátrico que requiera de tratamiento y manejo. Aquí estoy mostrando unos números de un estudio que realiza DUOC, que es bien interesante porque tiene un N total de 9.000 alumnos, lo cual es bastante bueno, si bien no representa el total del alumnado del DUOC, porque el DUOC tiene aproximadamente 100.000 alumnos, por lo tanto es poco en términos de porcentaje la participación de ese estudiantado, igual son 9.000 alumnos. Y de esos 9.000 alumnos que se les hicieron hacer distintos test para evaluar si tenían o no tenían patologías mentales o cómo estaba su salud mental, se concluyó que el 78% de ellos tienen criterios diagnósticos
de enfermedad de salud mental y por ende necesitan tratamiento. Solo un 16% de ellos con prevención indicada, o sea, alumnos que están a punto de entrar en el diagnóstico y que hay que prevenir directamente, y solo un 2% de promoción. Estos números son bastante preocupantes, aunque no llaman tanto la atención en el contexto de Chile. Chile tiene un problema de salud mental que supera el 60% en la población general. Ahora, acá se ve un poco más aumentado y probablemente porque está sesgado en que los alumnos que respondieron y quisieron participar de este estudio tenían ellos la necesidad o al menos la interrogante de querer evaluar su salud mental o quizás de una manera estar pidiendo ayuda. ¿Cuáles son las estrategias que existen en general, tanto para salud mental como para alcohol y drogas, como para hábitos saludables? Voy a usar estos puntos, que son 8 puntos, que en realidad son estrategias sacadas para prevenir alcohol y drogas, pero que pueden ser utilizadas tanto para hábitos saludables como para salud mental también. Me pareció que se podía aplicar para todas. Primero, evaluar las necesidades de cada establecimiento. Estas son estrategias que pueden hacer los institutos de educación superior y las universidades para mejorar sus índices de salud mental, para prevenir el consumo de alcohol y droga y para prevenir hábitos no saludables, en el fondo una promoción de hábitos saludables. Uno, evaluar necesidades de cada establecimiento, qué necesitamos realmente en el lugar donde estamos. Luego, evaluar los recursos disponibles de cada centro, ya que conocemos nuestra necesidad, después evaluamos qué recursos tenemos para hacer frente a esa necesidad. Formular un programa, un diseño de la intervención. No basta con formular el programa, debo diseñar cómo voy a aplicar ese programa en mi instituto, en mi universidad. Gestión y movilización de los recursos, para poder intervenir y generar el programa y que se gestione, en el fondo, de dónde voy a mover los recursos. Implementación y monitorización del programa, implementarlo propiamente tal. Y por último, evaluar cómo nos fue con el programa, las evaluaciones finales del programa. Y por último, difusión y mejora. Como conclusión, podemos decir que actualmente la salud mental, el consumo de alcohol y droga y los hábitos saludables o los no hábitos saludables en los alumnos universitarios y de educación superior son un problema. Son un problema para las universidades. ¿Cuál es el debate? El debate, y que es bastante interesante, es cuál es el rol real que deben jugar las universidades y los establecimientos de educación superior como promotoras de salud y preventivas de conductas de riesgo. ¿Por qué ese debate? Porque finalmente, cuánto le compete según la misión que tiene cada instituto y según el perfil de egreso que quiere sacar para que ese profesional el día de mañana aporte a la sociedad, cuánto realmente debe la universidad o el Instituto de Educación Superior hacerse cargo de lograr estas mejorías. Es debatible porque si me encuentro con el problema, ya no necesito solamente gastar recursos y tiempo en prevenir, sino que tendré que tratar. Y a nivel de salud mental, se están destinando recursos a tratamientos de alumnos que requieren de tratamiento y manejo. Muchos de ellos muchas veces no lo pueden hacer en forma particular y las universidades están costeando esos gastos. A nivel de alcoholismo o drogadicción, no hay ninguna estandarización y es bastante más discutido, ya que, por ejemplo, en algunas universidades con bastante recursos en el mundo, si se encuentra un alumno en forma aleatoria, con test aleatorios que se les hace a los alumnos sobre drogadicción, no solamente se pesca al alumno ni se saca del establecimiento, sino que se trata al alumno y se le da la opción de la rehabilitación. Y eso tiene un costo. Por lo tanto, hay un debate importante de hasta dónde entro aquí a hacerme cargo. Y por último, muy importante, ¿qué políticas va a tener los establecimientos de educación superior para cumplir la misión que tienen, tanto de logro en el perfil de egreso como en su aporte a la sociedad? Muchas gracias. Los dejo ahora con la presentación de Luciano Giglio, que nos va a hablar de participación y representación estudiantil. Muchas gracias, Francisca. Como bien dijiste, ahora abordaremos la temática de la participación y representación estudiantil. Es importante señalar que el estudiante ingresa a una institución de educación superior por un título profesional o técnico, pero para nosotros el desarrollo estudiantil es más que eso, en el fondo, que el estudiante entre, se sienta cómodo, lo pase bien y generar un sentido de pertenencia a la institución.
aportando a una formación integral del estudiante, no solo con su título profesional o técnico, sino también con otras habilidades que no siempre se aprenden en el aula. A través de actividades extraprogramáticas nosotros podemos impactar y tener una relevancia muy importante en la formación del estudiante y además aportar a su crecimiento personal, académico y profesional a través de proyectos o actividades que van desarrollando durante su estancia en la universidad, que como bien dije anteriormente, no siempre se encuentran en el aula, sino en actividades extraprogramáticas. Todo esto aportando a una formación integral del estudiante. Para entender la participación estudiantil, que es el primer tema que voy a abordar, hay que ver hacer una revisión histórica. En el fondo, en nuestro país, Chile, sufrió una dictadura militar en la década del 70, 80, en el cual hubo una fuerte represión en las universidades, con intervención militar en algunas de ellas, y la participación disminuyó bastante, pero luego, con el retorno a la democracia en la década del 90, hubo un resurgimiento de la participación, sobre todo política, por el momento histórico que se estaba viviendo en aquella época, y hubo una alza en la participación política estudiantil en las universidades. Esta ha ido decayendo el último tiempo, pero es muy importante señalar que el año 2006 hubo una revolución pingüina, ya que surgió desde los colegios, criticando mucho la ley orgánica de la educación, y luego se repitió algo similar en el año 2011 con el movimiento estudiantil, que exigía una educación gratuita y de calidad, y hoy en día nuestro país está gobernado por esa misma generación. O sea, en el fondo una evolución desde la protesta estudiantil hacia el gobierno o hacia la política más formal, pasando por cargos de diputado y ahora presidente, ministro u otros cargos. Entonces hubo una importante participación que marcó una época y que al día de hoy están gobernando el país. Luego de esta apatía política que ha ido desde disminuyendo, en el fondo, o aumentando esta apatía, mejor dicho, desde la década del 90 a la actualidad, la participación estudiantil ha ido cambiando su auge, su objetivo, pasando de algo más político a algo más social. Hoy en día el voluntariado da mucha participación estudiantil en las universidades, ya que desarrolla habilidades personales y profesionales, como bien dije anteriormente, son cosas que no siempre se aprenden en el aula, y existe un compromiso con la comunidad y la vinculación con el medio que rodea tanto la universidad como de repente sectores aledaños de esta. Hoy en día, según la encuesta que hace la INJU, el Instituto Nacional de Juventud de Chile, la que aplicó el año 2022 a jóvenes entre 15 y 29 años, un 54% declara participar en alguna organización social y un 37%, o sea, uno cada tres estudiantes o jóvenes del país ha participado en algún voluntariado, cifra que ha ido al alza con todas las mediciones que aplica el INJU. Entonces es muy importante también mencionar el voluntariado como una forma de expresarse y participar dentro de la vida universitaria y la educación técnica profesional en el país. En cuanto a la representación estudiantil, destacar objetivos y desafíos de los representantes estudiantiles, como la defensa de los derechos estudiantiles al interior de la institución, la comunicación entre la institución y el estudiantado, fomentar la participación activa de los estudiantes dentro de la casa de estudio, promoción del bienestar estudiantil, que bien hacía referencia recién Francisca, y también resolución de conflictos que sean de repente con los profesores o con la misma institución. Entonces ahí el representante, el encargado un poco de hacer la bajada entre la autoridad de la institución y los mismos estudiantes y hacer un canal de diálogo. Podemos destacar 4 principales formas de representación estudiantil hoy en día en educación superior de Chile. Primero están los centros estudiantes, que son un grupo de estudiantes, generalmente 4, que son los representantes de una carrera en específico, ya sea cual sea su jornada, que son los encargados de dialogar entre el estudiante de la carrera con su jefatura de carrera o quizás dirección de escuela. Después tenemos la Federación de Estudiantes, que es más bien un ente que es único en la institución, que hace la voz oficial de todo el estudiantado sin importar su carrera o jornada, que a su vez es el canal de comunicación entre las máximas autoridades de la institución, ya sea rector, vicerrector u otra, con el estudiantado en general. También son encargados de planificar actividades para sus compañeros, pero es en el fondo una voz oficial única dentro de la institución.
También están los delegados estudiantiles, que es una figura que se ve más en los centros de formación técnica, institutos profesionales, donde las carreras son un poco más cortas, generalmente 2 años y medio, en donde en la breve estancia en la institución hace más complejo la organización a través de un centro estudiante, en el que el primer año entra el estudiante y el segundo año está un poco de salida. Entonces se da esta figura del delegado estudiantil, que son representantes de una sección, paralelo o de una asignatura en específico dentro de la carrera. Por lo tanto, una carrera puede tener más de un delegado estudiantil, ya sea diurno o vespertino, si así la carrera lo determina. Y también están los clubes estudiantiles, que son organizaciones estudiantiles también, obviamente, que se agrupan o se asocian a través de un pasatiempo o un hobby o una actividad puntual, y que son los encargados de representar ese interés dentro de la institución, donde van contactando a otros compañeros, y la universidad en el fondo los oficializa, en algunos casos le entrega fondos para que también el estudiante vaya desarrollando sus pasatiempos y vaya dando espacio a que el estudiante se sienta representado y participe y aumente su sentido de pertenencia a la institución. El liderazgo estudiantil, como he ido desarrollando en estos minutos, es sumamente importante hoy día para la institución y también para el empleador. Hoy en día las universidades están potenciando liderazgo, están enfocándose mucho en la formación de liderazgo, como bien señaló la estudiante en los testimonios del principio, donde hay talleres de liderazgo, hay todo un trabajo de detección y de formación de líderes estudiantiles, porque también en el fondo el estudiante viene acá por un título, se desarrolla, pero también el liderazgo hoy en día en el mundo profesional y sobre todo en los empleadores es una habilidad muy destacada y muy apreciada en el mundo laboral. Entonces hoy en día las universidades están potenciando estos líderes como un motor de cambio y también destacar quizás 4 tipos de líderes, los más principales, que es el líder político, que como bien dije también anteriormente, están los centros estudiantes, la federación. Hoy en día la política igual permea a través de la universidad, y hay también mecanismos que los partidos políticos tienen como formación de líderes estudiantiles, universitarios y también de formación técnica. Entonces también está este líder político que existe en nuestras instituciones. Está el líder social, más asociado también a los voluntariados. Hoy en día, como dije también hace un minuto atrás, el voluntariado se ha desarrollado y se ha implementado como una forma muy válida de participación estudiantil. Entonces, obviamente, ahí los líderes sociales tienen una gran relevancia a través de la acción social, con la empatía y solidaridad con la comunidad y sus compañeros. También está el líder deportivo, generalmente asociado a las ramas deportivas de la institución, ya sea selecciones o de repente deportes más de pasatiempo, pero siempre van surgiendo líderes deportivos que son los encargados de liderar a su equipo y también ser los representantes de esta selección o rama dentro de la universidad. También destacar, por último, el líder académico, que está asociado a una excelencia académica. Hoy en día también la universidad y el instituto están dando espacio, a ayudantes, donde el estudiante también está desarrollando su capacidad académica y siempre están preocupados por el aprendizaje de sus compañeros. Eso ha sido la participación y representación estudiantil. Quisiera dar paso ahora a Sebastián Corrial con la temática de inclusión, discapacidad, diversidad y género, que sin duda es un tema muy contingente en nuestras instituciones. Muchas gracias, Luciano. Hablando sobre los temas de desarrollo estudiantil, yo voy a hablar de más bien una mirada de la gestión de los procesos de inclusión. Estos mirados desde el punto de vista de la inclusión, la discapacidad y la diversidad y el género. Para comenzar, quiero partir entendiendo que es un sistema inclusivo, y Liz nos llama a no considerar la diversidad como un obstáculo o un problema, sino como una realidad que complejiza y a la vez enriquece el proceso de enseñanza de aprendizaje. Cuando pensamos en inclusión en Chile generalmente, y tal vez pasa lo mismo en Iberoamérica, pensamos en personas en situación de discapacidad, pero inclusión es mucho más amplio que esto. Pero quiero partir por ellos, porque es tal vez lo que todos nos vino a la mente. Cuando hablamos de estudiantes en situación de discapacidad, desde el año 2010 existe una ley que impulsa a las medidas desde la educación superior. Hablo de la ley 20.422. ¿Qué es lo que obliga esta ley? Principalmente a contar con mecanismos que faciliten el acceso a personas en situación de discapacidad y también a adaptar los materiales de estudio y los medios de enseñanza para que los estudiantes puedan cursar una carrera. Pero cuando uno va a ver esto, cómo se ejemplifica dentro de la educación superior, uno ve que la situación es más bien disímil y un poco heterogénea. Así, por ejemplo, podemos ver de que existen proyectos
educativos distintos desde el concepto de inclusión. El concepto de inclusión no es universal para todas las instituciones. También desde las medidas de dependencia, algunas unidades de inclusión están alojadas en la academia, como otras están alojadas desde el lado de desarrollo estudiantil. Desde el acceso, que es algo que también dice la ley, existen dos mecanismos: admisión universal, que principalmente está alojado en instituciones técnico-profesionales, pero también admisión especial, que es el camino que ha tomado la universidad, asignando cupos, programas especiales a personas en situación de discapacidad, o otras alternativas de programas no conducentes a títulos. Cuando vemos las medidas que apuntan hacia los estudiantes, absolutamente todas tienen un mecanismo de acompañamiento, pero difieren si estas son psicosociales o son académicos. Instituciones que han llegado un poco más allá la hacen en ambas opciones. Desde el lado de los docentes es lo más débil que me costó encontrar, principalmente. Lo que más encontré en cada institución son mecanismos de capacitación, principalmente cursos online, pero no existe un mecanismo, una unidad que acompañe a los docentes en todas las instituciones. Aquellas que han llegado más allá han facilitado de programas de acompañamiento que apuntan a fortalecer el rol docente dentro del aula. También es débil desde el punto de vista de comunidad. En la comunidad existen instancias de concientización y visualización de la inclusión en situación de discapacidad, pero esta principalmente es muy pequeña, ocurre una vez al año, con medidas principalmente que tienen que ver con días país, que tienen que ver con la inclusión, pero no pasa en un constante dentro de, por ejemplo, los estudiantes que rodean a un estudiante que esté bajo esta condición. Quiero ver el caso de DuocUC, que ellos tienen el programa de apoyo a estudiantes en situación de discapacidad. Primero quiero precisar que este programa es voluntario, o sea, el estudiante accede en forma voluntaria a él. No se le puede obligar a participar de él. Este está dividido en 4 etapas. La primera es que el estudiante accede a él en forma voluntaria, declara su diagnóstico y se evalúan cuáles han sido sus medidas históricas en adecuaciones no significativas dentro de su proceso de aprendizaje. Una vez que tenemos claro el diagnóstico y también sabemos cuál es su condición y las medidas que ya ha tenido en forma histórica, se genera un plan, el que puede estar enfocado desde adecuaciones no significativas, adecuaciones en su proceso curricular, quiero decir, más bien bajar la malla, no el estrés de malla, no bajar su condición de contenido, y también, por ejemplo, apoyos con tecnologías, que son estudiantes que son sordos o son ciegos, pero también apoyos de tutores académicos específicos a algunas asignaturas que ya las conocemos como estrés de malla. Una vez que se ejecute el plan, el estudiante con su autorización se le avisa al docente sobre este proceso, y se inicia un proceso de acompañamiento tanto del docente como del estudiante, en forma global y holística, donde se ve los mecanismos de avance, los mecanismos también que se van activando a medida que van ocurriendo las asignaturas, y también de cualquier otro tipo de apoyo psicosocial que él pueda requerir, y también el grupo curso. Terminando el semestre, se evalúa cuáles fueron las acciones que se tomaron, la satisfacción propia del estudiante y cuáles son las medidas que apunten al futuro, siempre teniendo en cuenta la progresión del estudiante. Cuando hablamos de medidas a estudiantes migrantes de pueblo originario, no ocurre lo mismo como vimos en la situación de discapacidad. Cuando no existe una institucionalidad de la interculturalidad. Las acciones tomadas por educación superior han sido más bien particular por cada institución. Y los apoyos estatales se han centrado principalmente en mecanismos financieros, que después tal vez los va a mencionar Nicolás. Por ejemplo, si quiero hacer una videografía de los pueblos originarios en Chile, existen más de 140.000 estudiantes que se declaran pertenecientes a un pueblo originario, la mayoría en universidad. Pero si bien la ley indígena que establece mecanismos de apoyo y fomento y desarrollo indígena, esta no habla de ninguna arista de educación superior, solo menciona la beca indígena, pero esta tiene a disposición un monto equivalente a su mantención, que son 664.000 pesos al año, pero no un apoyo integral como vimos con las otras medidas. Aún así, hay instituciones que han avanzado en este proceso, principalmente centrado en estudiantes de alta comunidad indígena en el sur del país, pero no ocurre lo mismo en el resto del país, por así decirlo. Pero sí, por ejemplo, quiero resaltar lo que ha hecho la Universidad Católica. ¿Por qué lo quiero resaltar? Primero, porque es un proceso que es triestamental, o sea, apunta a estudiantes, colaboradores y docentes, aumentando la cantidad de la población perteneciente a grupos indígenas en ello. También que busca fortalecer la actividad de la docencia y la investigación, generar mecanismos de comunidad y el concepto de la interculturalidad a través del diálogo y el reconocimiento. Y por último, el desarrollo de conocimiento, pero partiendo de la cosmovisión de estos pueblos ya mencionados.
Por otra parte, cuando hablo de migrantes, es una situación que es bien reciente en Chile. No sé si lo saben, pero Chile ha vivido una explosión en los últimos años. En el año 2012 teníamos solamente un 1,2% considerado que era migrante. Actualmente ese proceso ha subido al sobre el 6%. El 52% de los estudiantes están matriculados en instituciones técnico-profesionales y solo 1 de cada 4 estudiantes ingresa a educación superior. Ellos tienen ciertas características, son mayores que sus compañeros, estudian en educación vespertina, pero también son estudiantes que no reciben beneficios del Estado. Hay instituciones que igual han avanzado más allá, específicamente con el grupo haitiano. Y ahí quiero ver el ejemplo de AIEP. Ellos encontraron, a través de un diagnóstico, que estos estudiantes desertaban rápidamente por dificultades idiomáticas e integración psicosocial. Se enfocaron en 3 elementos: socialización, integración institucional y habilitación académica. Para ello dispusieron tutores psicosociales, que principalmente fueron compañeros, clases de español y sesiones psicopedagógicas para todos los estudiantes nuevos de primer año. Este piloto logró aumentar en 3 puntos el nivel de retención de estudiantes en el primer semestre, que eran haitianos. Actualmente no se está ejerciendo en dicho piloto en la misma sede, pero sí en otras sedes, porque no lograron la matrícula que habían tenido el año 2022. Por otra parte, y por último, quiero hablar de los estudiantes pertenecientes a la comunidad de la diversidad y también a las mujeres. Esto, como vimos también hace un momento, también nos ocurre en estos 2 temas, donde el fenómeno es heterogéneo. Desde el punto de vista de género y mujeres, está impulsado desde movimientos como la toma feminista en el 2018 por la ley 21.369, donde ha aportado hacia la equidad de género y también la protección de víctimas de violencia sexual. Pero no ocurre lo mismo con la comunidad diversa de los estudiantes. No hay ninguna ley que obligue a las instituciones a tomar ciertas acciones. Cuando hablamos de equidad de género, destaca lo que ha hecho la Universidad de Chile. En Chile, o tal vez también en Latinoamérica, las mujeres están poco presentes en carreras como las ingenierías. Entonces ellos han querido aumentar el número de estudiantes pertenecientes a estas carreras a través de cuotas, con el objetivo de mejorar la participación de mujeres en carreras de estas disciplinas. Y también, con el tiempo, favorecer el mercado y el mundo laboral a través de un mercado mucho más equitativo en disciplinas históricamente masculinas. Por el lado de la diversidad, LUSACH también ha destacado, porque ellos han llamado a revisar todas sus políticas desde un punto de vista inclusivo y también diverso. Pero para ello no solo han llamado a los estudiantes que pertenecen a estos grupos, sino a todo el estudiantado. Los estudiantes antes en el diagnóstico declararon que no se sentían en un proceso inclusivo de admisión, tanto diverso como inclusivo, como dije, pero también el apoyo no estaba en la institución, sino más bien en los pares, y consideraban que existía poca difusión de las políticas ya existentes. LUSACH ha iniciado un proceso de convertirse en institución inclusiva y diversa, y para ello ha considerado tanto los estamentos de administrativos, colaboradores, como de estudiantes. En cuanto a conclusiones, más que entrar en cada detalle, que lo pueden ver en mi trabajo desarrollado, quiero decir de que a medida que vemos los apoyos inclusivos de los estudiantes en todo lo que pudimos presentar, se ve diferencias importantes de cuándo el Estado está presente y cuándo no. Y también existen diferencias importantes en cuanto la institución es más madura o más grande, ya que tiene recursos para ello, ya que el Estado principalmente es más bien un supervisor y no un promotor dentro de este proceso. Para continuar, queremos seguir hablando de inclusión, pero esta vez va a seguir Nicolás desde el lado del acceso y cómo los procesos de financiamiento apoyan al acceso a nuevos grupos a la educación superior. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias por la presentación y por el pase. Como decía Sebastián, este es nuestro 4º subtema del gran macro tema de desarrollo estudiantil que estamos revisando hoy día. Y esta última parte vamos a hablar sobre el financiamiento estudiantil, un tema importantísimo en la vida de cada uno de los estudiantes. ¿Cómo vamos a estructurar este subtema? Vamos a dividirlo en 3 partes. En primer lugar, el acceso a la educación superior como motor de movilidad social. Vamos a hablar en términos generales sobre eso. Luego vamos a aterrizar en Chile y revisar cuáles son las políticas públicas y privadas en torno al financiamiento estudiantil que se aplican en el país. Y en tercer lugar, vamos a hacer un zoom aún más profundo al caso de una institución en particular, que es INACAP, el Instituto Nacional de Capacitación en el mismo país, en Chile. Como introducción, voy a leer esta frase que nos gusta muchísimo. La educación es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad.
Esto no es una frase que haya dicho algún Ministerio de Educación, sino una institución a nivel mundial, como es el Banco Mundial. Ponemos esta frase acá para transmitir que la educación es un tema transversal y que es de preocupación de todas las instituciones a nivel mundial. Y ha sido históricamente, no solo hoy día, sino que históricamente, ha sido reconocido que la educación aporta a la movilidad social. Es una gran puerta de entrada hacia más conocimientos y también hacia un surgimiento social y económico. En palabras de Nelson Mandela, la educación es el arma más potente para cambiar el mundo. No para cambiar un país, sino que para cambiar el mundo. Era la fe que tenía Nelson Mandela en la educación y que nosotros también creemos que necesitamos reflejar. Y el acceso a la educación superior lo vemos como un motor de movilidad social. En primer lugar, voy a traer una frase del mismo Banco Mundial en uno de sus estudios, donde demostraban que los ingresos por hora de las personas aumentaban un 9% por cada año adicional que tenía esa persona de escolarización. Por lo tanto, la educación de la persona está directamente vinculada y es directamente proporcional al nivel de ingreso que va a tener en el futuro. Luego, la educación superior, cuando hablamos de educación superior, se nos viene siempre a la cabeza la universidad, ¿cierto? Como primera gran idea. Luego, la universidad ha ido mutando, cambiando desde la primera universidad en el mundo, la Universidad de Bolonia, reconocida así como concepto universitario que conocemos hoy. Luego se han creado los institutos profesionales y también los centros de formación técnica, como se denominan acá en Chile, institutos y centros que otorgan títulos profesionales y títulos de formación en habilidades técnicas. Y lo que atraviesa estas tres instituciones, ya sean universidades, institutos o centros, tendencia histórica es que el acceso a estas instituciones siempre ha sido restringido. Históricamente, la universidad se crea para un grupo de la élite, que al principio solo un grupito podía entrar, y luego siempre ha tenido que lidiar con esta idea de ser para un grupo restringido de personas. Y también otra tendencia histórica es que siempre ha servido para el surgimiento y la movilidad social de las personas. Y aquí traemos una tabla para graficar en un estudio que hizo INACAP el 2023, en junio del 2023, donde demostramos, se ve que las personas que solo egresan de la educación media y no ingresan a estudiar cualquier carrera, ya sea en una universidad o un instituto o en un centro de formación, estos son los ingresos futuros, los beneficios económicos que ellos es una tendencia en promedio de las personas que no ingresaron a estudiar dentro de una institución de educación superior, versus las otras tres, que son el CFT en celeste, el IP, Instituto Profesional en morado, y amarillo, las universidades, que sí se muestra claramente una tendencia al alza en el futuro de las personas. Como segundo punto, vamos a entrar en revisar cuáles son las políticas públicas y las privadas en torno al financiamiento estudiantil que se ha aplicado en Chile. Chile todavía es un país en vías de desarrollo, donde el financiamiento de las carreras de educación superior pasa a ser una variante realmente muy, muy relevante para las personas. Y esto es tan relevante, el tema económico, que a partir de los últimos 30 años, la matrícula universitaria se ha multiplicado por 6 gracias a las distintas políticas, ya sean públicas o privadas, para permitir el acceso masivo a las universidades o institutos o centros de formación técnica. Vamos a revisar primero las políticas públicas. Hay muchas que se han desarrollado en los últimos 30 años, pero me voy a detener en las dos principales, las que han causado mayor efecto y mayor impacto en la población. La primera va a ser la política de gratuidad y la segunda, el crédito de aval del Estado. Y luego revisaremos las políticas privadas, los distintos tipos de becas y beneficios que ofrecen las distintas universidades en Chile. La política de gratuidad fue una política que se implementó no hace mucho, en el año 2016, y que ya ha beneficiado a 2 millones de personas. Y, como dice su nombre, busca financiar cualquier carrera que se imparta dentro de una institución con 4 años más de acreditación, o sea, asegurando que la persona ingrese a estudiar una carrera que de cierto grado de calidad a lo largo de Chile. Hasta el momento hay 68 instituciones acreditadas que han recibido estudiantes con gratuidad.
Pero para estudiar con gratuidad hay ciertos requisitos, principalmente 5. El primero, provenir de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país. Esta política no es para los ricos, sino que es del 60% más pobre del país, pueden acceder a este beneficio. El segundo es que cubrirá carreras que solo se dicten en modalidad presencial. Y esto es un ámbito que se está revisando, dada la pandemia que vivimos hace poco, ¿cierto? Donde la modalidad online fue la que sobrevivió, donde no podíamos movernos de nuestras casas y las instituciones de educación superior tuvieron que acomodarse y amoldarse a esta nueva realidad. Pero, en fin, la política de gratuidad sigue teniendo ese requisito que solo es para instituciones que impartan carreras presenciales. El tercero es que no pueden contar previamente con un título profesional. El cuarto es que si es alumno de educación superior, no debe haber excedido la duración nominal de la carrera. Y el quinto es que sea de nacionalidad chilena o si es un extranjero que haya cursado la enseñanza media en el país. Algunas cosas buenas y otras cosas malas de esta política pública. En primer lugar, vamos a rescatar lo bueno. Es una política masiva que ha dado muchísimo acceso a la educación superior a personas con bajos recursos y que motiva también a las instituciones a aumentar su calidad para que el Estado pueda financiar los estudios de estas personas y así recibir un ingreso asegurado, entre comillas, para las instituciones. Algunas cosas malas de la política es que aumenta las brechas de aprendizaje en alumnos de educación superior, sobre todo en el primer año, donde las instituciones se tienen que hacer cargo de estudiantes que vienen con brechas no solo económicas, sino que también de aprendizaje muy grande. Entonces, la materia prima que entra a la educación superior ha bajado el nivel. También baja el costo alternativo de estudiar en la educación superior para el estudiante, ya que es gratis, por lo tanto, el abandono tampoco cuesta mucho, no hay un castigo muy grande asociado, y también es una política con mucha burocracia estatal, cuesta sacarla, y también es una política, por supuesto, muy costosa para el país, pero también se podría ver desde el punto de vista de una inversión. La segunda política pública que queríamos ahondar es el crédito con aval del Estado, que es una política que se creó en Chile en el 2005, que básicamente es un crédito bancario que financia una carrera en instituciones de educación superior que estén acreditadas. Esto sí, con una tasa fija de un 2% de interés. Desde el 2014 se quitan las barreras y restricciones que antes existían, socioeconómicas, asociadas a esta política, y se baja la tasa de interés a un 2% para que la gran mayoría de las personas pueda pedir dinero prestado para poder estudiar. Ahora, esta política no ha gozado de mucha popularidad, tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas que en su época de creación logró efectivamente el 2005 dar acceso a mucha gente a la educación superior y dio oportunidades a nuevas generaciones y masifica el ingreso a la universidad y además fija una tasa del 2% para un crédito que los bancos no pueden subir. Pero eso fue en un comienzo y con el tiempo ha ido perdiendo popularidad. En un comienzo la tasa de interés era un 5%, por lo tanto la gente que ingresó con el CAE a la educación superior se endeudó muchísimo y aún se encuentran pagando sus estudios históricamente. Ya me parece una foto pequeña, pero con una leyenda cuando salía mucha gente a protestar sobre esto y salía 5 años estudiando y 15 pagando. Lo que la gente reclamaba claramente era que estudiaba una carrera que después no tenía el beneficio económico inmediato o de mediano plazo y que se endeudaba para vivir toda la vida endeudado. Luego se acumula una deuda millonaria en los que no han podido pagar su crédito y el tercer aspecto negativo es que es una política también muy costosa y riesgosa para el Estado. Pasamos a las políticas privadas de financiamiento y aquí entran las becas y apoyos de financiamiento privado para competir y captar principalmente nuevos estudiantes. Y es aquí donde nacen las áreas de becas y beneficios en todas las instituciones de educación superior. Áreas que hoy día las vemos normalizadas y que en cualquier institución existen y que también existen diversos tipos y variedades de becas con diferentes requisitos. Becas y apoyos presentes en instituciones también públicas y privadas. Y aquí vamos a revisar una tabla comparativa que hicimos con 5 universidades chilenas que tienen alta calidad, acreditadas, las 5, donde se destacan distintos tipos de becas. Voy a tener las 3 primeras de donde están la gran mayoría. Todas otorgan becas o apoyos económicos por un buen puntaje de acceso, en la prueba de acceso a la educación superior que se da en Chile luego de terminar la etapa escolar. Todas
premian al alumno que ingresa con un buen promedio de notas en ese sentido. También se premia y se dan becas por un buen promedio de notas que se obtuvo en la enseñanza media. Y es ahí donde 3 universidades tienen becas asociadas a ese criterio. Y también se beca a los deportistas destacados, también en 3 universidades. Luego se disgrega un poco entre distintas becas, siendo la Universidad del Desarrollo, en este pequeño estudio que hicimos para este trabajo, la universidad privada que otorga más becas a distintos estudiantes. Algunas cosas buenas es que aportan al acceso a la educación superior, premian y apoyan diferentes tipos de situaciones particulares y también es una diversidad de opciones de becas y apoyo variando las instituciones y carreras. Lo malo es que en general son becas de bajos recursos y muchas veces no están orientadas hacia la calidad, sino más bien a la cantidad. Y aquí aterrizamos al caso de INACAP, del Instituto Nacional de Capacitación. Es de las instituciones más grandes de Chile, tiene 28 sedes, cuenta con cercano a 100.000 alumnos y 56 años de trayectoria. Y en él conviven 2 instituciones, el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica. INACAP cuenta con un perfil de estudiante con muchas necesidades. Esto es una tabla que resume cómo es el perfil de los estudiantes de INACAP y vamos a resaltar algunos datos, que el 68%, por ejemplo, de los nuevos estudiantes corresponden a la primera generación de su familia en la educación superior y que el 79% proviene de los 6 deciles más bajos. Datos que se unen a lo que hemos revisado anteriormente. Acá vemos una tabla donde revisamos la cobertura de beneficios de INACAP hacia sus estudiantes. Y aquí cabe destacar el esfuerzo que hace la institución, ir creciendo año a año, vemos cómo va creciendo año a año la entrega de beneficios internos a sus estudiantes, llegando a entregar el año 2021 más de 1.500 millones de pesos, que es cercano a 1.645 millones de euros. Luego, la evolución de alumnos con gratuidad también ha aumentado, así como también en las otras instituciones que se han adscrito a la gratuidad, llegando a tener hoy día un 70% de sus estudiantes con este beneficio. Recordemos las brechas con que ingresan estos estudiantes, tanto socioeconómicas como de aprendizaje. INACAP también, y con esto vamos cerrando nuestra presentación, vamos a revisar el aporte que ha tenido esta institución y similares, porque aquí no solo INACAP ha hecho este aporte a la movilidad social, sino que similares. Y cuando digo similares, me detengo específicamente en las instituciones técnicas profesionales, donde vemos en este estudio que realizó INACAP en el junio del 2023, este año, donde el 45% de los titulados de la primera generación de toda la educación superior en Chile pertenecen a las instituciones técnicas profesionales. Ahí está INACAP, DUOC, AYEP, Santo Tomás. El 45% se concentra en estas 4 instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la movilidad social educativa se ve mejor reflejada en las instituciones técnicas profesionales versus las instituciones universitarias que están aquí en los puntos marcados en azul. Y también vemos que el aporte no solo en lo educacional, sino que también en lo socioeconómico, que el 65% de los exalumnos analizados en este estudio incrementó su grupo socioeconómico después de egresar y titularse de alguna carrera del Centro de Formación Técnica y del Instituto Profesional INACAP. Aportes bien valiosos y concretos a la movilidad social y al desarrollo, por cierto, del país. Entramos ahora a las conclusiones generales de nuestro trabajo, de nuestro querido tema que le hemos agarrado mucho cariño a desarrollo estudiantil. Se suman ahí a la pantalla nuestros otros integrantes del Grupo 28. Vamos a detenernos en 2 partes en las conclusiones generales. En primer lugar, nosotros hicimos una pequeña encuesta a nuestros compañeros del máster sobre estos temas. Y estos son los resultados de esta pequeña encuesta. En primer lugar, preguntamos sobre bienestar estudiantil, si es que sus instituciones contaban con políticas relacionadas con salud mental, promoción de hábitos saludables o prevención de consumo de alcohol y otras drogas. Y vemos que el tema de la salud mental está siendo muy bien abordado en general por la gran cantidad de instituciones, cercano al 100%. No así, también es alto el porcentaje, pero no todos, en la promoción de hábitos saludables y la prevención de consumo de alcohol y otras drogas. En cuanto a la participación y representación estudiantil,
la gran mayoría, de nuevo, casi el 100%, dijo que sí contaban con una política de participación y representación de estudiantes. Este tema ha tomado muchísimo valor y muchísima importancia. También asociado a eso están los programas de liderazgo, casi todas también lo tienen para estudiantes, y también reconocen tener otras participaciones de agrupaciones estudiantiles. En cuanto a la diversidad, género e inclusión, vemos que también casi el 100% de las instituciones de los encuestados declararon tener estudiantes en situación de discapacidad y que tenían políticas asociadas a eso. No así aquí el tema de los pueblos originarios, que aquí hay muchas disimilitudes. Solo el 45% dijo que sí, el 35% dijo que no, y hay un gran porcentaje, un 20%, que desconoce si es que existe algún tipo de política de este tipo. Y en cuanto a la diversidad, tomando grupos minoritarios y temas de género, también es alto el porcentaje de existencias de la política. Y por último, el financiamiento estudiantil, vemos que la gran mayoría también de las instituciones de nuestros compañeros, donde trabajan nuestros compañeros, sí cuentan con becas socioeconómicas de estudiantes, también con becas estatales cercano al 90%, y programas de inclusión social un poquito más bajo, un 77% solamente declara que sí tiene. Y la segunda parte de nuestras conclusiones generales son 4, que nos vamos a detener repasando los 4 temas que vimos, los 4 subtemas que acabamos de exponer. En primer lugar, es importante destacar que el desarrollo estudiantil se tiene que reconocer como un pilar fundamental para formar a un profesional, para formar a una persona. Y este currículum paralelo, entre comillas, que muchas veces se habla, ha ido pesando cada día más en las universidades y en las instituciones de educación, apuntando a una formación que sea integral. Y las personas que han estado a cargo de estos temas han pasado de ser personas que organizan actividades, ya sean deportivas, lúdicas, etcétera, hacia un foco también más formador, enfocado y de acompañar lo que pasa dentro de la sala de clases. Segunda conclusión que sacamos en limpio es que falta unar criterios entre las instituciones y también faltan recursos que ayuden a desarrollar estas áreas de desarrollo estudiantil. Hay leyes involucradas en estos temas, pero no han sido suficientes, al menos en el caso de Chile, ya que empujan los temas, hacen que nazcan, pero hoy día no hay una capacidad para fiscalizarlos efectivamente. Por lo tanto, hay varias instituciones que están faltando a la ley. La tercera conclusión es que estos temas se están abordando en general, se están abordando en las instituciones de educación superior, pero no están 100% resueltos y hay mucho trabajo y mucho camino por recorrer en el futuro. Solo las universidades más antiguas, con más historia, tienen ya este músculo más desarrollado y tienen este tema más resuelto. Y la última conclusión que llegamos luego de este trabajo es que este es un tema que está realmente vivo, que va evolucionando en el tiempo. Van cambiando el perfil de los estudiantes que van ingresando, las nuevas generaciones, y también van cambiando las necesidades de los países, de la sociedad, también va empujando ciertos temas que se tienen que ir desarrollando en la vida estudiantil y en las instituciones de educación. Un claro ejemplo lo ponemos acá, cómo fue el tema de la salud mental, cómo ha tomado muchísima relevancia en las instituciones de educación, siendo que antes era tomado en cuenta, pero en un segundo plano. Luego de la pandemia, el tema de salud mental ha tomado muchísima importancia y lo reconocemos como un tema muy relevante. Muchísimas gracias por su atención. Con esto nos despedimos. Somos el grupo 28 del MIGU y espero que les haya gustado nuestra presentación. Un gran abrazo, cuídense mucho.